qué bueno verlos a todos ustedes este día. Sean bienvenidos. Solo quiero recordar algunas cositas rápidas que siempre recuerdo antes de la palabra. La primera es, estamos en este mes celebrando o hablando un poquito de la familia, un tema bien importante que creo que nos compete a todos. Y pues la idea es que podamos conectarnos el martes a la transmisión. En segundo lugar, les quiero invitar también el 14, próxima semana, a nuestro Día del Padre que vamos a celebrar. Y también les queremos invitar a nuestra clínica para el alma que va a ser el 20 de julio. La clínica es un espacio donde ministramos, es el conocido, de pronto en algunos lugares lo conocen como el famoso retiro. Está bien, nosotros no lo hacemos fuera de Bogotá por temas de costos, de comodidad y demás cosas, lo hacemos siempre aquí y lo hacemos un día. Entonces es una bendición, es un espacio bien bonito, así que lo invitamos también, 20 de julio. Siempre lo hacemos un festivo, este año el 20 de julio es un lunes, lo hacemos un festivo pensando en el tiempo de las personas, por sus trabajos y demás ocupaciones. Entonces consideramos o creemos que el día festivo hay un poquitico más de tiempo para que las personas puedan asistir. ¿Listo? Es un espacio bien especial y yo te quiero invitar a que puedas venir. Amén. En cuarto lugar, invitarles a poner nuestro teléfono en silencio, en lo posible hacerlo, para que podamos entonces de la misma manera disfrutar de la palabra. Y en cuarto, quinto lugar, invitarles entonces a que estemos muy concentrados para la palabra del día de hoy y que podamos recibir lo que Dios tiene que decirnos. Amén. ¿Está listo para lo que el Señor quiere hablarle? ¿Seguro? Dígale que a su lado, no me va a distraer porque esto está bueno. No me distraiga, no me distraiga. Lo que te voy a contar a continuación tiene que ver con el testimonio de un amigo con el que trabajé por algunos años hace tiempo, y pues obviamente en el trasegar de los días y trabajar con esta persona, pues uno comienza a conocer situaciones personales, pero sobre todo pues uno siempre se da a conocer. Y en ese orden de ideas, esta personita, este amigo especial, por cierto, una persona muy servicial. Yo no quiero ser exagerado con lo que a continuación voy a decir, pero tengo que decir que esta persona es una persona que realmente muy entregada al tema de servir a los demás, inherentemente a la iglesia, una persona que siempre vi de verdad, fuera de chiste, fuera de todo, quitarse el pan de la boca para bendecir a otras personas. Siempre la vi sirviendo, aportando, bendiciendo. Era de esos amigos que de verdad están con uno en las buenas y en las malas, con la capacidad de consolar, de ayudar. Un personaje, y hasta el día de hoy sé que sigue siendo así. Hace algún tiempo perdí contacto con él porque se fue para otra ciudad, pero definitivamente una persona que de admirar en esta área. En el trasegar con él de nuestro trabajo, en algunas oportunidades al compartir conversaciones y charlas, no solo conmigo, sino con las personas, y a la hora de pronto de predicar un mensaje, de compartir de la palabra, él en algunos escenarios, siempre era una característica de él que él ponía a su familia por delante como ejemplo, con mucha humildad lo hacía, pero siempre la colocaba como ejemplo acerca de lo que Dios podía realizar o llegar a ser. Y siempre se presentó como una familia modelo y concordaban sus palabras públicas con sus actos públicos, porque siempre con su esposa y con sus hijos siempre brindaban al espectador, a los que estábamos alrededor de ellos, una fascinación o una familia muy coherente, vuelvo y digo, con lo que decían, de amor, de que la palabra perdón era cotidiana en su casa, de que la palabra te amo era una palabra cotidiana, de la instrucción divina acerca de la palabra del Señor, también una situación muy cotidiana de la instrucción de él como sacerdote. Entonces habían muchas cosas que concordaban frente a su testimonio público con su acto público. Lo cierto es que era una persona que se comenzó a convertir en un referente junto con su familia, de esas familias que uno admira, que obviamente tienen crisis como cualquiera, pero que definitivamente uno admira y dice son familias en las cuales Dios realmente está actuando, y hasta uno dice, ¿por qué mi familia no es así? Te quiero contar que niños de la misma edad de sus hijos, yo recuerdo, esto es en serio lo que le estoy contando, me decían a mí, ay Jason, a mí me encantaría que fulanito fuera mi papá, porque es que es con sus hijos de una manera muy especial. Entonces siempre en el inconsciente y por muchos años, eso fue la perspectiva de familia que recibimos de ellos. Pero todo cambia un viernes, luego de algunos años, cuando su esposa es detenida por unas personas, por unos amigos, porque casi
se le tira a un carro en plena autopista. Ese día, cuando ese acto sucedió, pues todo el mundo quedó sorprendido, incluido este servidor, porque nunca en la vida pensamos que una familia que se presentaba perfecta, que se presentaba con luchas como cualquiera, llegaría a tan semejante acto de incluso querer quitarse la vida a esta mujer. Pero oh sorpresa mayor, cuando esta persona, las personas competentes, los amigos y autoridades espirituales de esta mujer se acercan obviamente para ayudarla, para consolarla y para tratar de aliviar lo que hasta el momento no se sabe que está sucediendo, pero que seguramente está pasando, su reacción es, y su testimonio es este: quiero decir y quiero desahogarme y decirle a las personas que todo lo que vivimos con nuestra familia es una farsa, es una mentira. Nada de lo que este personaje dice de nosotros es cierto. De puertas para adentro nosotros vivimos violencia intrafamiliar, vivimos mentiras, vivimos engaños, vivimos adulterios. No es coherente lo que él dice con lo que realmente vivimos. Y ella se aguantó este estilo de vida que era mostrar una fachada delante de las personas por más o menos unos 15 años. Pero llegó el punto, llegó el día donde esa papa caliente se explotó. Llegó el día donde la verdad lamentablemente salió a la luz. ¿Y de qué forma salió a la luz? Al punto de una persona querer quitarse la vida. Él, viéndose en la encerrona de que ella ha contado la verdad de lo que pasa de puertas para adentro, entonces él tuvo que confesarlo y tuvo que decirlo también. Y tuvo que decir que todo lo que él hablaba o decía de su familia no era real. Él llegó a mencionar que con su familia hacían por lo menos 4 devocionales al día, de que él hacía el devocional, él con Dios, con su esposa hacía otro devocional, con su hija hacía otro devocional y con sus hijos hacía otro devocional. Mentiras como estas que hacían que muchas familias dijeran wow, y que muchas damas dijeran ¿por qué no es así? Pero que realmente era una mentira. Lamentablemente la situación incurrió en que a raíz de que todo esto se supo, la situación no menguó, sino que empeoró. Ya ahora las peleas no eran privadas, sino eran públicas. Ya las situaciones se salieron de casillas, tanto que sus hijos se fueron a vivir solos menores de edad. Ya que lamentablemente estas dos personitas, esta pareja, terminó en demandas judiciales, terminó en pedir la intervención de las autoridades competentes, como la comisaría de familia y demás, y se vio envuelta en una revuelta de problemas públicos terribles, y como era de esperarse, lamentablemente eso terminó en divorcio y terminó en mucho daño que se hicieron estas dos personas. Y esto para mí fue muy tremendo y fue fuerte porque lloré todo lo que esta familia vivió, porque Dios sabe que este amigo lo aprecio mucho. Vuelvo y digo, como persona, como amigo, excelente, pero las situaciones que vivía de puertas para adentro con su casa eran muy difíciles. Años después tuve la oportunidad de conocer a otras personas también muy especiales, esposos ellos, también jóvenes, que lamentablemente su matrimonio duró no más de 3 años. Una pareja que al parecer era perfecta, que también hablaba de cosas que realizaban en la intimidad, es decir, devocionales, oraciones, una familia que se estaba construyendo, entre comillas, en Dios, pero que llegó un momento donde cuando todo termina, que también fue un escándalo público, porque pues una familia que se presenta tan perfecta y que termine de un momento a otro, se convierte en una situación muy desesperante y de muchas interrogantes. Esta segunda familia de la que le cuento me dolió aún más porque eran de esas parejas jóvenes. Para los que no saben, yo soy soltero, pero no por mucho tiempo. Espérese y verá que de esas parejas que uno dice qué bonito, ¿no? Qué chévere, yo quisiera, son un referente para mí. De esas parejas que uno admira y dice wow, esas parejas que uno quisiera de verdad ser como ellos. Pero cuando pasa esto también Dios sabe que fue muy doloroso para mí, fuertísimo, estuve en medio de la situación. Y esta pareja también terminó muy mal, y cuando termina la situación, ella menciona cosas como que nosotros antes de salir de casa nos poníamos de acuerdo con él cómo íbamos a actuar delante de las personas. Nos íbamos a decir palabras de afirmación, nos íbamos a coger de la mano, nos íbamos a dar bocadito, para que todo el mundo viera que andamos bien, que andamos súper. Además que era una pareja referente para muchos porque eran líderes espirituales en un lugar. Y esto fue muy doloroso.
Y la pregunta es esta: ¿cuántas familias le sucede lo mismo? ¿Cuántas personas y familias están sufriendo de puertas para adentro y lo que se muestra al público, a la sociedad, es una mentira, es una fachada, pero la realidad de puertas para adentro es distinta? Y con esto no quiero decir que debamos exponer nuestra vida pública y entonces mostrarle a todo el mundo, y cuando estamos peleando con la esposa o el esposo, con los hijos, tenemos que contársela a todo el mundo. No, solo estoy diciendo que si vivimos de esa manera, como lo dije al principio, puede ser una papa caliente que en algún momento se explote. Puede ser una situación que llegue un momento donde, como la bola de nieve, comience a crecer y sea indetenible, señoras y señores. Y la verdad es que vivimos, también todos los que estamos aquí, en una era de las redes sociales que le han hecho mucho daño a la familia y sobre todo a los miembros de la familia, sobre todo a los pelados. Porque las redes sociales a veces muestran familias tan perfectas. Usted no ha visto las redes sociales que se toman fotos él levantándose, ¿no? Y la esposa grabándolo y él parece que no se espeluca, ¿no? Así bien, con su barbita recién hechecita, así, y él se levanta así como con estilo, ¿no lo ha visto? Así. Y ella mira el influencer que sigue y mira a su esposo que está ahí acostado, todo barrigón, con mal aliento. Eso no se ve en redes sociales. Y sabes, las redes sociales siempre muestran los mejores segundos de la vida de una persona, pero esa no es la verdad. Yo creo que las redes sociales muestran el 0.011% de la vida real de una persona. Entonces hoy en día nadie publica las discusiones que tuvo antes de tomarse la foto, ni tampoco publica el video del problemonón que tuvo con el hijo después de que hicieron la publicación cenando en el restaurante. Y mucho menos suben de que ella no se imagina cuánto regañó a él para que sonriera en la foto que a continuación se van a tomar. Me hace el favor y sonríe. Y él, asustado, sonríe. Pero la realidad es que las redes sociales no muestran las preocupaciones que han desvelado a esa familia por años, o esos papás, o tampoco muestran las luchas que enfrentan esas familias. Porque una cosa es lo que vemos o damos a conocer de puertas para afuera, pero la verdad es que muchas veces es una situación muy distinta a la que se vive de puertas para adentro. Y a mí realmente me ha parecido curioso cómo las personas nos encanta publicar una vida mentirosa, ¿sí? Nos encanta publicar una vida que no es cierta, una felicidad que dura un segundo, que fue de un día, pero al otro día estás llorando por la misma situación y solo tu almohada lo sabe. Entonces, ¿de qué sirve? Y hoy en día se ha vuelto una realidad ese tema de las redes sociales, y por cierto le ha hecho mucho daño a las personas, porque muchas familias de puertas para adentro viven situaciones de violencia, luchas, peleas, miedos, cargas, heridas, conflictos, situaciones depresivas. En otras palabras, viven un infierno. Y si yo te contara como pastor la cantidad de parejas que por estos 6 años o familias me han dado la bendición y el privilegio de entrar a ellas para ayudarles en ciertas situaciones, la cantidad de personas y familias que viven un infierno y no una bendición. Y esto es algo triste y terrible, porque de puertas para afuera muchas pareciera que estuvieran súper bien. Hay sonrisas, hay saludos, hay una mesa donde todos están juntos sentados compartiendo una comida, pero la realidad es que de puertas para adentro esa familia está viviendo una historia diferente. Porque hay que decirlo, todas las familias vivimos una historia que nadie conoce. Todas las familias vivimos una historia. Y hay otra peor. La peor, que las personas cometemos el error de comparar lo que vivimos de puertas para adentro con lo que otros publican de puertas para afuera. ¿Sí? Comparamos lo que vivimos de puertas para adentro con lo que otros publican de puertas para afuera. Los que publican de puertas para afuera, allá en un super restaurante, todos unidos, cogiéndose de la mano, que te amo y que te quiero. Y usted compara esa realidad de puertas para afuera con lo que usted vive de puertas para adentro. Entonces viene la frustración, porque no hay coherencia en una cosa con la otra, y las preguntas a Dios, más si somos cristianos. ¿Por qué esta familia que es inconversa se la pasa viajando, se la pasa feliz en restaurantes, sube fotos en esto, sube fotos en aquello, y nosotros que somos creyentes estamos a punto de separarnos? Entonces, no hagas ese tipo de comparaciones, porque esas comparaciones son mentira.
están publicando el 0.00001% de lo que viven. La realidad es totalmente diferente. Y te voy a decir una cosa, si tú tienes el comportamiento compulsivo de estar queriendo mostrarle al mundo lo que haces, ten cuidado, porque a veces hasta qué punto eso es un complejo. Un complejo para autoengañarte y decirte a ti mismo, todo anda bien, y quiero decirle a todo el mundo que todo anda bien, pero en realidad todo anda mal. Y esto le pasa mucho a las casas, esto le pasa mucho a las familias. Te digo porque hay un investigador en la palabra que nos deja ver lo que le pasa a una familia de puertas para adentro. Un investigador, por cierto, muy bueno, que se cercioró de contar un episodio no perfecto, realista, acerca de lo que una familia realmente vive. Este investigador, señoras y señores, es nada más ni nada menos que Lucas el Evangelista. Y nos deja ver parte de lo que vivió la familia de Jesucristo, la que se supone que debería ser la familia sin errores, la que se supone que debería ser la familia con altas expectativas y la que debería ser el ejemplo de familia para todo aquel que quiera tener una, o para todas las familias del mundo. Pero entonces Lucas, siendo ese buen investigador médico, le pregunta a María detalles acerca de algún episodio que haya vivido con Jesús. Recordemos que Lucas escribe su evangelio tiempo después de que Jesús ya ha muerto y resucitado, pero la Biblia dice que Lucas fue un investigador exhaustivo que se rodeó de gente que fue testigo ocular de lo que Jesús vivió o de lo que Jesús hizo. Y la Biblia cuenta de que escribe frases como estas: y María guardaba estas cosas en su corazón. ¿Quién más podría haberle dicho esos detalles sino la misma María al mismo Lucas? No hay otro evangelio que pueda describir situaciones de Jesús siendo niño o adolescente sino solo Lucas. Entonces Lucas es el único que nos escribe acerca de cómo fue la vida de Jesús bajo papá y mamá, bajo el calor de un hogar. Y Lucas, cuando nos escribe acerca de Jesús, nos hace entender que esta familia pasó tensiones, pasó preocupaciones, pasó momentos críticos, confusos, de dificultad, como cualquier familia de Bosa. ¿Cómo es el gentilicio de los que viven en Bosa? ¿Bocenses? ¿No? ¿Boceños? Bosunos, ¿cierto? Como cualquier familia bosuna, como cualquier familia del sur de Bogotá, mejor digamos así entonces, porque de Bosa. Quiero decirte que Lucas nos deja ver situaciones descriptivas de esta familia en un episodio muy conocido, y quiero invitarle a que lea conmigo Lucas 2:41, y dice la palabra: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, vivían en Nazaret. Escuche esto: pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre los parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Hubo un momento donde esta familia, de la que se supone es una familia especial y diferente, tuvo una crisis. El chino de 12 años se les perdió. El relato continúa diciendo, versículo 46: 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su mamá. Pues ya de 12 años los pelados tienen uso de razón. Ya fue decisión propia haberse quedado. Por lo tanto, María, yo creo que en ese sinsabor de todas las mamás y de todos los pastores, a veces, con esa alegría que encontró a su hijo, pero con unas ganas de darle, ¿sí o no? Ya tiene 12 años. Y ella le dice, como cualquier mamá de Bosa, diría: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado desesperados buscando. Y yo creo que María codió a José y le dijo: dígale algo. Pero no dijo nada.
Entonces el pasaje sigue diciendo, versículo 49, aquí viene una discusión de familia. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? ¿A usted le parece que esta es una respuesta de un chino de 12 años que lleva 3 días perdido? Yo creo que dicen, le volteo a ese mascadero de Gonzalo Palmadón. Conflictos. Le preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos, versículo 50, no entendieron lo que les quiso decir. Papás, es bíblico a veces no entender a los hijos. Es bíblico que a veces ellos hagan cosas que tú no entiendas. 51, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Señoras y señores, toda familia de puertas para adentro vive situaciones reales, situaciones que son de humanos, no perfectas, imperfectas, y Cristo, nuestro Señor, vivió en una familia así, con situaciones de imperfección. Y esto me da pie para decirte que por esa razón toda familia del mundo necesita al Señor, porque toda familia vivirá situaciones reales. Yo creo que una de las situaciones más contradictorias y de sinsabor que viven los creyentes es que se les prediquen idealismos y que vayan y lleguen a su casa y vean situaciones catastróficas. Como una cosa no articula ni se vive con la otra. Por eso yo considero que esta familia nos da luz, y qué bueno que Lucas escogió un relato que nos muestra a gente humana teniendo vidas reales y teniendo situaciones reales, no perfeccionismos como muchos a veces idealizamos que debería ser la familia en Cristo. Esta familia nos muestra que tuvieron problemáticas, discusiones, dificultades y crisis. Pero en el pasaje yo encuentro por lo menos 3 realidades por las que toda familia necesita al Señor. Porque toda familia las vive, las ha vivido y las seguirá viviendo. Y esas razones, esas realidades me permiten hoy querer convencerte por el Espíritu Santo de que por favor involucres más al Señor en tu familia. Lo tengas más en cuenta, porque por estas razones lo vas a necesitar. La primera, realidades de la familia por las que tú y yo necesitamos al Señor. Primero, lo necesitamos por lo incontrolable. Toda familia vive situaciones que no va a poder controlar. José y María no pudieron controlar a Jesús a los 12 años y el muchacho se les perdió. ¿Qué familia no ha vivido cosas incontrolables? ¿Qué familia no ha dicho, qué mamá o papá, esposo o esposa ha dicho, se me salió de las manos esto? ¿Alguien ha dicho eso? ¿Alguien ha vivido eso? Yo creo que todos. Yo creo que todos hemos vivido situaciones de puertas para adentro, situaciones incontrolables. Y por eso la familia necesita al Señor con ímpetu, porque no vamos a poderlo controlar todo. La familia está compuesta de gente imperfecta, de gente que quisiera ser mejor, de gente que se equivoca, de gente que tiene errores y fallas. Por ende, la familia, por estar compuesta de esos individuos imperfectos, va a ser gente que viva situaciones incontrolables, que viva situaciones que no va a poder controlar. ¿Sabes? Una de las cosas que uno tiene que pensar y entender es que la vida, por más que uno la programe, se desprograma. José y María se habían programado para ir a Jerusalén a adorar la Pascua, a celebrar la Pascua, perdón, a adorar al Señor, celebrando la Pascua, con su hijo de 12 años, y regresaban. Programaron. Yo me imagino a José y a María diciéndole, José, ¿qué túnica le echo? Y José diciendo, écheme la que no tiene rotos, porque vamos a ir al templo. ¿Y cuánta merienda echamos? Eche solo para un día, porque vamos a ir y nos regresamos. Ellos programaron el día, pero lo que no contaban era que una situación incontrolable iba a golpear a la puerta de su familia, y era que Jesús se les iba a perder. Y eso pasa en la vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí, la vida se nos ha desprogramado? A veces hacemos planes que esto va a suceder y yo me atrevo a decir esto, ¿con qué sueños y anhelos? Muchos de los que están aquí, o muchas personas en el mundo, han iniciado una relación con el papá de su hijo, con la mamá de su hijo, pero de repente en un momento de la vida se desprogramó esa situación y están separados hoy. O se descontroló la situación con los hijos y muchos padres con hijos ya no se hablan. O alguno de los que esté aquí, de pronto que esté viviendo una crisis con su familia en este momento,
pero jamás pensó en la vida que le iba a pasar. La veía en telenovelas que le pasaba a la gente de México. Las telenovelas son mexicanas. Pero dijo, a mí nunca me va a pasar. Y te pasó. Se te desprogramó tu plan. Se te desprogramó la situación que tenían. Y como la vida es así, por esa razón usted y yo necesitamos al Señor. Y esto incluye a todas las familias. Pero te tengo que decir una realidad. Mayormente las situaciones incontrolables son problemas. Son situaciones que generan problemas y crisis. Alguien dijo que la familia pasa por 3 problemas. Por los problemas esperados, por los problemas inesperados y por los problemas provocados. En el texto bíblico, José y María están viviendo un problema inesperado. Ellos no esperaban que su hijo se les perdiera. Pero para Jesús es un problema programado, porque Él programó quedarse. Y esto pasa en la familia. A veces uno de ellos está pensando en una cosa. De repente ella tenía trabajo, hacerle las uñas a alguien y él llegó con el arrebato de irse para algún lugar. No nos vamos. Se te desprogramó lo que tú pensabas hacer. O lo que tu hijo pensaba hacer. Y esto es más real de lo que uno espera. Pero José y María, o para esta situación, necesitamos entender que cualquier miembro de la familia puede provocar inconvenientes en cualquier momento. A veces pareciera que en la familia por temporadas nos retáramos los problemas. Y no quiero decir con esto que nos rotamos los problemas porque somos gente problemática, sino porque a veces llega una enfermedad a alguien que no la pidió algún miembro de la familia y hay que decirlo, es un problema. Porque hace trasnochar a todo el mundo, porque según la situación es una situación complicada. Entonces los problemas se rotan dentro de los miembros de la familia. A veces los problemas se provocan no porque seamos mala gente o malas personas, sino porque sencillamente como seres humanos llegan situaciones que no vamos a poder controlar. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Así que eran una familia, aunque eran una familia piadosa porque están yendo a Jerusalén a adorar a Dios. Era una familia fiel, eran una familia comprometida y disciplinada con la fe. Nos enseñan que la fidelidad a Dios no exime de enfrentar situaciones incontrolables. Uno podría hacer esa mala práctica que por cierto hace mucho daño. Si somos gente que cree y somos una familia que adora y va los domingos a la iglesia, todo nos tiene que salir bien. ¿Por qué nos tienen que pasar contratiempos? Yo creo que todos aquí en algún momento de la vida, aunque no lo digamos, hemos sentido ese reproche divino. Señor, estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué me pasa esto? Señor, estoy haciendo las cosas bien y preciso van y me roban la bicicleta. Señor, con esa misma que voy al trabajo voy a la iglesia. Debería estar santificada y ser antiladrones. Esas son las ecuaciones que nosotros hacemos y los reproches que nosotros hacemos, y a veces a la familia le pasa. Yo he tenido que hablar con muchos esposos llorando, donde dicen, pastor, he hecho las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Toda familia vive situaciones incontrolables y el hecho de que seamos fieles a Dios no las impide. Nosotros no podemos seguir manejando la fe como la manejábamos en el mundo. Entonces nos decía el brujo, lleves estos ajitos porque esa es la contra contra tal cosa. Entonces a veces creemos que la fe es una contra que impide. Entonces la misma fe que aplicábamos con el brujo ahora la queremos aplicar con Dios. Y así no funciona la cosa. Necesitamos entender que la realidad es que las circunstancias jamás distinguen entre una familia madura o inmadura. Todas las familias viven situaciones incontrolables. Toda familia necesita al Señor porque la obediencia no elimina lo inesperado. Porque la obediencia no elimina lo inesperado, pero sí nos da, señoras y señores, una mano poderosa cuando llega lo inesperado. Sí, definitivamente necesitamos al Señor porque la fe me alienta de una manera distinta y reacciona a uno diferente cuando lo inesperado llega. Como le pasó al señor en el centro comercial con el niño. ¿Yo le conté? ¿No le conté? Bueno, le cuento. Un señor que estaba en el centro comercial con el niño y el niño quería un carrito y entonces el chino le hizo tremenda de esas pataletas que saben hacer, así como cuando usted era chiquito, esas pataletas feas, terrible, y el papá lo dejó que se revolcara en el piso y se quedó y se cruzó las manos y dijo, Mateo, Mateo, contrólate, Mateo. Y pasó una señora y le dijo,
¿Mateo se llama el niño? Y le dijo, no, Mateo soy yo. La fe en Dios nos da fuerza cuando llega lo incontrolable. Nos da un camino diferente, nos da dirección. Y el Señor, por ser omnisciente, omnipresente, por saberlo todo, Él sabe que vendrá, que va a ser incontrolable para ti. Por eso más te vale que Jesucristo sea miembro activo de tu familia. Es más, por eso es que el Señor, cuando nos invita a Él, ¿qué nos ofrece? ¿Acaso no nos ofrece una familia? ¿Acaso no nos enseñó Jesús a decirle a Dios Padre? Podría haber usado otro aforismo, podría haber usado otra metáfora, podría habernos dicho enséñense a decirle a Dios jefe y enseñarnos de que la vida en Dios o de la fe es como en una empresa, pero Cristo quiso que fuese como una familia. En ese orden de ideas, lo que te quiero decir es que Cristo por eso y Dios necesita ser parte, miembro activo de tu casa. Por esa razón, por las cosas incontrolables que no vamos a poder controlar. La familia, al igual que la vida cristiana, en muchas veces y en muchas oportunidades va a pasar por lo inesperado, va a pasar por la inestabilidad. Ahora, te tengo otra. Jesucristo ya tiene 12 años, ya no tiene 5. Y está comprobado que cuando en una familia vienen cambios, muchas veces vienen cosas incontrolables con ellos. No es lo mismo tratar de controlar a un niño de 5 que un adolescente de 15. Aló. Lo que funcionó con el de 5, vaya y use el método con el de 15 a ver si le funciona. Ya que funciona. Por eso los cambios, escúcheme, los cambios traen desafíos que no siempre vamos usted y yo a ver venir. Y a mí me preocupa, ¿y cuántos papás que están aquí tuvieron que hacer el curso porque hay una mala noticia? Los hijos no nacen con manual. Qué bueno que nacieran con manual, ¿no? Imagínense, ¿no? Cuando se comporte de esta manera, resetee. ¿Cómo reseteo? Mantengo promido por 10 segundos. ¿Te imaginas esa bendición? ¡Ay, Dios! ¿Te imaginas la bendición? Tremendo. Por esa razón, escúcheme, Jesús entraba a una etapa de desarrollo distinta y lo que antes funcionaba ya no funciona. Jesús a los 12 años ya tomó decisiones por sí solo. Y a veces, y yo quiero preparar a los padres que tienen niños pequeños, prepárense para cuando llegue ese día. Para cuando tu hijo tome una decisión ¿pero por qué tomó esa decisión? Cambios, van a venir cambios. Y entre más crezcan, más independientes van a ser. Aunque vivan bajo techo. Antes te los podías comer a besos. Ahora ya tienen 12, 13 años y ya no se dejan. Eso pasa. Cambios que van a venir. Y ese tipo de situaciones, con ese tipo de situaciones, vienen situaciones incontrolables. Por eso en toda familia hay temporadas nuevas. En toda familia hay hijos que crecen, hay padres que envejecen. En toda familia hay cambios laborales, hay pérdidas, en toda familia hay mudanzas, en toda familia hay matrimonios que tienen picos de exaltación, maravillosos, pero también hay momentos de declive, picos también muy bajos, bemoles que van a vivir y que van a pasar. Incluso muchas crisis familiares, por eso, señoras y señores, no nacen de la maldad. ¿Saben de qué nacen muchas crisis? Nacen de la transición. Hay un librito que dice que si estás creciendo te está doliendo, porque crecer implica dolor. Vuelvo y lo digo, crecer implica dolor. Por eso es que hay mucha gente que no está lista para que se le llame la atención. Y si tú no estás listo para que se te llame la atención, entonces eres una persona destinada a no crecer. Pero si tú agachas la cabeza cuando se te llama la atención y cuando haces algo incorrecto, porque eso es lo que quiere hacer Dios contigo, por si no lo sabías, entonces crecerás mucho. Y muchas de las crisis que nosotros vivimos no nacen de la maldad, nacen de la transición, porque estás creciendo, te está doliendo. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso yo te quiero invitar a que sepas interpretar el dolor que vives. ¿Será que el dolor que vives más bien es transicional y por eso es necesario que lo pases? Cuando le empiezan a uno a salir las cordales, ¿qué pasa? ¡Qué dolor!
pero es una transición anatómica. Estás creciendo, te estás poniendo viejo y por eso duele, porque estás creciendo. Por esa razón, queridos amigos, la familia necesita del Señor, porque cada nueva etapa trae consigo desafíos para los cuales nadie está completamente preparado. Nadie está completamente preparado. Necesitamos a Cristo por eso. María y José asumieron que Jesús estaba donde siempre había estado. El texto bíblico dice que ellos pensaron que Jesús estaba con los viajeros o estaba con los parientes. Es más, cuando no lo ven y no lo encuentran por algunas horas, señoras y señores, la Biblia dice que ellos fueron ante los parientes, donde siempre lo habían encontrado. José y María, cuando Jesús se perdía, ¿dónde buscaban? Donde los parientes, donde los primos. Eso debe estar por ahí jugando piquis con los primos. Eso se la pasa por ahí con Juan el Bautista cazando pájaros, dirían en ese tiempo. Eso se la pasan por ahí. Ahí debe estar. Pero ¿sabes? Las mayores pérdidas espirituales suceden y suelen ocurrir en el silencio. Y muchas veces uno asume que el matrimonio, los hijos, la relación con Dios está bien, pero lamentablemente no está bien. Muchas veces pasa eso. Muchas veces sucede eso. Por eso yo te quiero invitar a que tú pienses en esa realidad. Pilas con asumir que todo en tu familia anda bien. Puede que no esté bien. Ellos asumieron que el muchacho estaba con los parientes y no estaba ahí. Me preocupan los padres, las madres, los hijos que asumen que el matrimonio anda bien, que los hijos andan bien, que la relación con Dios está bien, pero simplemente no se dan cuenta que como parece que está como normal, entonces está bien, y no disciernen que la situación está mal. Ahora, toda familia necesita al Señor, porque las apariencias no siempre revelan lo que es cierto. Y de puertas para adentro hay problemas que descubrimos cuando ya han avanzado demasiado. ¿Saben en qué momento ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba? Después de un día. Y así le pasa a muchas familias. Cuando quieren ir a llevarle flores a la esposa, 10 años no le llevaron, pero al 10º año sí quieren ir, y ya es una herida irremediable. Es una situación que ha avanzado tanto por años debajo de la mesa que cuando ya la van a ir a querer solucionar, ya se está insolucionable. Yo en estos días hablaba con una pareja que me ha dolido mucho esa situación. Ella me decía, ya no lo amo, me decía ella. 15 años me aguanté y él está buscando el medio para conquistarla, para otra vez estar con ella, para hacerla sentir bien, y ella dice, ya no. Un problema que avanzó mucho tiempo. Después de un día se dieron cuenta que Jesús no estaba por ahí. Y en la familia hay heridas que se acumulan, distancias emocionales que crecen, conversaciones que se posponen y problemas que se desarrollan lentamente, que si no se les pone cuidado, cuando usted vaya a querer meter la mano, está complicada la cosa. Por eso yo le quiero invitar a que usted no posponga más esa conversación. No sé qué conversación está pendiente con la esposa o el esposo o el hijo, pero no la pospongas más, porque puede que si la quieres posponer, en el camino va a avanzar tanto que ya no vas a poder hacer nada. Te quiero decir que no debes abusar del poder de Dios. No abuses de que porque para Dios no hay nada imposible, entonces eso quiere decir que te quieres quedar en el silencio. Hay gente tan espiritual que a la vez es conchuda. Dicen, estoy orando, ¿pero qué? Hay cosas que son de orar y hay otras cosas que son de actuar, señoras y señores. Hay cosas que son de coger a la persona y de decirle, ven que necesitamos hablar. Con los hijos hay conversaciones que hay que tener. El tema de la cigüeña hay que explicarlo por los padres, no por los colegios. Porque los colegios dicen, póngale condón y hágale. Eso dicen. Pero los padres, ¿qué dicen? ¿Acaso no decimos otras cosas? ¿O no deberíamos enseñar otro tipo de situaciones? No pospongamos más lo que en este momento deberíamos estar diciendo. Por eso la familia necesita al Señor, porque el Señor ve lo que nosotros no vemos, que puede que esté sucediendo en el corazón de muchos hijos. ¿Cuántos hijos en este momento están alimentando un rencor contra su papá y su papá ni por enterado? O contra su mamá, o viceversa. De puertas para adentro siempre llegará un momento en que debemos reconocer nuestros límites.
¿Qué límites tenemos? El texto bíblico dice que llegó el momento donde José y María se dieron por vencidos y mejor regresaron a buscarlo. Y regresaron a buscarlo porque dijeron, tenemos un límite. No hay nada mejor para cualquier familia que reconozca cuando la situación se le salió de las manos y busca ayuda. Pero te voy a decir una cosa. Voy a tener mejor para decir lo que le quiero decir. Tú no puedes prescindir que la ayuda que Dios te quiere brindar para tu familia o para tu crisis llegue por arte de magia. Si tú no la buscas, no la vas a encontrar. La Biblia dice que la mujer sirofenicia tenía un problema con su hija endemoniada y el texto bíblico dice que ella lo buscó a Jesús hasta que lo encontró. Y Jesús se había dado unos días de vacaciones para descansar y la palabra dice en Marcos capítulo 7 versículo 24 que Jesús no quería que nadie supiese dónde él estaba. Pero una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Es decir, que esta mujer lo buscó hasta que porque el que busca, pero no esperes a que, es que estoy esperando a que hagan algo por mí. Es que estoy esperando a que la iglesia intervenga, estoy esperando a que me busquen y a que me llamen. ¿Perdón? Luego, ¿de quién es el problema? ¿Aló? Porque por posponer y por pensar esto y demandarle a las instituciones lo que tienen que hacer por tu propia iniciativa, es que no estamos viendo muchas veces solución en el Señor. Por eso es bueno recordar que usted y yo somos gente limitada, que va a haber situaciones que se nos van a salir de las manos y que necesitamos buscar ayuda. Necesitamos tener la gallardía de reconocer y agachar la cabeza y decir, se me salió de las manos esto. Necesito que alguien intervenga. Necesito que me ayuden. Necesito disponerme para esto. Es de valientes hacerlo y lo necesitamos hacer. Pero en el pasaje hay por lo menos una segunda razón por la que toda familia necesita al Señor. Por lo incontrolable, pero también por lo incomprensible. El pasaje bíblico dice lo siguiente. Dice que María, esa mujer después de se imagina a esa mujer buscando a su hijo después de, mamá, ¿usted cómo estaría? Si usted y yo nos llevamos sustos cuando el chino se queda como muy callado en la casa, alguna vaina está haciendo el tremendo, está como muy en silencio el apartamento, ¿no? Algo está. ¿Qué se espera usted no saber dónde está su adolescente? ¿Qué pasaría si esa familia hubiese vivido en este tiempo? Un pelado de 12 años perdido en este tiempo. ¿Qué pensarías tú de él? Mínimo está en las drogas, está en esto, está en aquello. ¿Te imaginas todo lo que se le pasó a José y a María por la cabeza cuando pasó esto? Pero lo más tremendo y lo más terrible es el reproche de María. Cuando lo ve en el templo bien sentado Jesús, bien relajado hablando de teología, ¿no? Estaba hablando. Y María lo sorprende y le dice, Jesús, ¿no te da cuidado tu padre y yo te hemos buscado por 3 días? ¿Cómo crees que esta mamá dijo eso? ¿Tú cómo lo hubieras dicho? Yo creo que algunas mamás lo hubieran dicho con palmada incluida, seguramente. Y Jesús, 12 años, el típico adolescente promedio, ¿no? La típica actitud de todo adolescente de 12 años. ¿Y ustedes por qué tenían que buscarme? ¿Sabes qué hay aquí en esta familia? Hay incomprensión. Unos exigen una cosa, otros exigen otra. Y sabes, por las incomprensiones es que nosotros como familia necesitamos al Señor. Durante 3 días María y José buscaron respuestas sin encontrarlas. ¿Te imaginas en esos 3 días que pudo haber pasado? ¿Sabes qué yo creo que pasó en esos 3 días? Yo creo que en esos 3 días llegó un momento donde estos señores llorando, buscando a su hijo, y comenzaron las peleas internas. Y empezó María, si ve José, salió a usted, parecido a usted, mírelo cómo es. Si ve, mire, se desaparece por tiempo, pero salió igualitico a su familia, porque así son en su familia. Yo creo que se armó la de Troya en esta familia. Y José responde, ¿cuál mi familia si usted sabe que yo no soy el papá? El 50% de los genes que ese muchacho tiene son humanos y vienen de su familia. Pero ahí está pintada la suegra, así es la suegra, metiche, lambona, siempre está en todo lado. Allá mire si dónde estaba metido allá entre los religiosos. Salió igualitico la suegra. ¿Se imagina el pleito que tuvo esta familia? Pero también las oraciones que levantaron al Señor.
pidiéndole a Dios por su hijo. Y mientras ellos sufrían, ¿cómo estaba Jesús? Bien sentado, relajado en el templo, hablando con los maestros de la ley. Hay temporadas en las que Dios pareciera que guardara silencio y las explicaciones no llegan. Pero la familia necesita al Señor porque no siempre tendrá claridad, pero Dios sí le va a dar dirección. ¿Cuánto lo creen? Por eso en la familia se viven incomprensiones de tipo espiritual. ¡Qué bendición! Quiero preguntarle, si usted tuviera un hijo de 12 años, se le pierde en este tiempo, ¿usted va y lo busca a la iglesia? Eso tiene que estar allá orando, intercediendo, haciendo ayuno de 3 días. Llamaría al pastor para que le ayude a orar y dijera, pero Jesús, ¿dónde estaba? ¿Sabe? A veces en las vidas familiares se viven incomprensiones. Unos quieren ir a la iglesia el domingo, otros ¿qué? No quieren ir. Otros no van. Otros papás o mamás o espositas o espositos dejaron esta mañana a su esposito en casa porque él no viene a la iglesia, pero tú viniste. Ese tipo de incomprensiones viven las familias reales y por eso necesitamos al Señor, porque incluso nosotros tenemos diferentes formas de percibir la vida. ¿Está bien? Y esto pasa mucho entre a veces padres e hijos. A veces hay diferentes percepciones en los sueños y en las proyecciones. Le contaba a los hermanos de esta mañana que solo Dios sabe las lágrimas que provocaron mi sueño de servirle a Dios. Porque tengo que decirle que servirle al Señor y estar aquí parado sirviéndole a Dios le causó dolor a mis padres porque en principio ellos no estaban de acuerdo. Así que mi sueño más grande, aunque era de Dios, provocó dolor en el corazón de mis papás. ¿Y cuántos hijos le provocan los mayores dolores a sus padres en ese sentido? Por las decisiones que toman, por la vida que deciden llevar, por las cosas que deciden hacer y por las proyecciones que se tienen, las proyecciones. Pasa en la familia. Unos ven una oportunidad y a veces otros ven un riesgo. Yo recuerdo cuando llegué a Bogotá y estar transportándome de donde vivía aquí a Bosa, gastaba mucho tiempo, transportes públicos y demás. Y yo dije, esta es la oportunidad de tener moto. Entonces yo le conté a mi papá, papá, quiero comprar moto. Yo vi una oportunidad, mi papá vio un riesgo. Dijo, no señor, moto no. Y eso pasa en la casa, eso pasa en las familias. Él llega, ¿cuántos esposos llegan a la casa emocionados y le dicen, mi amor, ¿y si montamos un negocio los dos? Así emocionado. Y ella le dice, pero ¿para qué si eso usted usted no es constante, usted va a dejar botado eso? Y él ¿cómo queda? Unos ven una oportunidad, otros ven un riesgo. Eso pasa en la casa, ¿o no pasa en la casa? Pasa en la familia. Por eso necesitamos al Señor, porque incluso tenemos interpretaciones distintas de la vida. A veces uno interpreta una decisión con madurez y otros la interpretan como rebeldía. ¿Cuántos mamás, sobre todo pasa con las mamás, por su amor a sus hijos, pero llega el muchacho ya de 35 años que se quiere independizar? Ay, cómo estoy disfrutando este mensaje. Se quiere independizar y su mamá, no, se me va a ir mi tesoro, se me va a ir mi pequeñín. Y a veces una decisión de madurez de un hijo para el papá o la mamá puede ser una situación de rebeldía. ¿Cómo así que te vas a ir? ¿Cómo así que vas a hacer esto? Hay que decirlo. Hay padres que no dejan crecer a sus hijos. Y eso es algo triste. Eso es algo doloroso. Los hijos van a sufrir en el camino. Van a llevar del bulto. Perdóname la expresión. ¿Aquí se puede usar esa jerga? En voz así, ¿cierto? Ah, bueno, está bien. Van a llevar del bulto, van a sufrir en el camino. Escúchame, por eso la familia necesita al Señor, porque solo Él ve el cuadro completo de las cosas. Jesús le pasó otra cosa. Claro, Él es el Hijo de Dios, tiene 12 años, toma la decisión de estar en el templo porque en los negocios de su padre debe estar. Pero Jesús no midió el alcance de su decisión, le iba a hacer daño a los viejos. Y muchas veces uno toma decisiones no midiendo el alcance de las consecuencias, porque uno tiene control de sus decisiones, pero no de las consecuencias. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la familia.
Levanten la mano los solteros de Misión Vida Bosa. Aleluya. ¿No? ¿Aquí no hay solteros? ¿Sí o no? O los que eran solteros. Y dicen algunos, ay, tiempos aquellos. No es lo mismo uno decir, hoy duermo en el piso y aguanto hambre. Uno solo, pero con esposa e hijos, ya es otro nivel. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra circunstancia. Por eso uno tiene que medir el alcance de sus consecuencias muchas veces. De puertas para adentro, la familia vive interrogantes, cuestionamientos. Llegan los por qué. María le dice a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Acaso no te da cuidado que tu padre y yo te hemos estado buscando todo este tiempo? Y yo creo que María acudió a José y le dijo, dígale algo, que también es su hijo. Y el José, sí, señor. Algo le tuvo que haber dicho. Llegan los porque el hijo, vuelvo y digo, con ese carácter típico de los 12 años, que también reprocha y dice, ¿por qué tuvieron que buscarme? Los hijos que dicen, padre, ¿por qué me haces esto? No me dejes en vergüenza. Ya no me vengas a recoger al colegio. No me hagas eso. ¿Por qué? Empiezan y llegan los reproches. Y hay reproches mutuos en la casa. Hijos que esperan una cosa, padres que esperan otra cosa. Y muchas veces de los seres que más amamos, a veces no sabemos qué pensar. El texto bíblico dice que José y María, cuando Jesús le responde de esta manera, dice el texto, pero ellos no lo entendieron. Y como dije al principio, es bíblico, papás, que muchas veces los hijos hagan cosas que usted y yo no entendemos. Usted dice, ¿y este cabezón de dónde salió con eso? Si no vio eso en la casa, si no aprendió eso. Es natural muchas veces que eso sucede y es hasta bíblico. José y María estaban bloqueados, no sabían qué pensar, qué hacer. Es un reto resolver diferencias de este calibre. Por eso a veces de los seres que más amamos, escúcheme, no sabemos qué pensar. No sabemos a veces ni qué creer. ¿Cuántas esposas aquí han visto actitudes en su esposo y dicen, ¿y este? ¿Después de 20 años? ¿Después de 15 años? Y al contrario también, porque vamos a nivelar la cosa en este santo recinto. Ellos también dicen, ¿y esta mujer por qué se comporta de esta manera? Los seres humanos somos gente que definitivamente nos faltará vida para conocernos los unos a los otros. Pero Jesús estaba haciendo algo que ellos no habían considerado. Y escúcheme, también me quiero preguntar esto porque te quiero invitar a que lo mires desde este punto. Si Dios en su infinito poder permitió esta circunstancia, ¿qué debía aprender o qué le estaba enseñando Dios a José y a María con que no encontraran sus hijos por 3 días? Seguramente Dios estaba trabajando algo en el corazón de cada uno de los que estaba aquí. Y muchas veces Dios trabaja de formas que no encajan en nuestra manera de ver ni en nuestros planes. Me explico mejor. Queremos respuestas inmediatas y Dios está formando el carácter. Por eso no llegan. Queremos comodidad y Dios está produciendo madurez. Por eso no está la comodidad. Queremos muchas veces explicaciones y Dios está desarrollando confianza. Mi pregunta es, ¿cuál será el fin de la crisis que vives con tu familia? ¿Cuál será la lección detrás de la crisis? Porque yo te puedo asegurar, porque es bíblico, que Dios algo quiere formar en tu carácter con la crisis que pasas. Algo, seguro. Y seguramente había algo que formaba Dios en el corazón de estos dos seres humanos, de José y de María. Seguramente había algo que el Señor formaba allí. Es bíblico saber que los padres muchas veces no van a entender a sus hijos. Por eso es necesario buscar a Dios. Porque la madurez espiritual no elimina todos los misterios que vivamos. En la familia habrá momentos en que hay que aprender a caminar por fe y no por comprensión. Porque muchas veces uno no comprende al que duerme o a la que duerme al lado mío. ¿O no? Pero seguimos por fe, seguimos por confianza en Dios, por designio divino. En la familia habrá momentos en que hay que aprender a caminar por fe y no por comprensión, por fe en el Señor. La necesidad por eso más profunda en la familia, escúchame, no es entenderlo todo, sino es seguir confiando en Dios a pesar de que yo todo no lo entienda. Porque van a haber situaciones de incomprensión. Pero te quiero decir algo más. La incomprensión, esta gente
y los reproches los hicieron en un lugar. ¿Sabes dónde estaban cuando se reprocharon? ¿A dónde llegó José y María a buscar a Jesús? Al templo. ¿Sabes? Es en la presencia de Dios donde uno puede hacer preguntas. Y te aseguro que Dios te dará respuestas. Es en la presencia del Señor donde tenemos que ir a preguntarle. Pero hay algo muy lindo en este pasaje que hay que resaltarlo de esta familia, que te lo quiero enseñar como un principio. Escúchame. Hubo un momento de tensión, pero también hubo respeto. Hubo un momento de tensión, pero hubo respeto. Y está comprobado que las palabras producto de la frustración pueden producir destrucción. Pilas con el tono y el calibre de las palabras a la hora de confrontar, porque pueden herir sutilmente y muy profundamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Tercero y último. Hay una tercera razón por la que toda familia necesita al Señor. No solo por lo incontrolable, por lo incomprensible, sino también por lo inacabado. El pasaje bíblico dice que Jesús retorna con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y el texto bíblico dice así: y su madre guardó todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en verbo continuo, crecía en sabiduría, en estatura, en el favor con Dios y para con toda la gente. ¿Cómo así, pastor, que lo inacabado? Por eso necesitamos al Señor, porque todos los que estamos aquí estamos en un proceso de crecimiento el cual no se ha acabado. Los que estamos aquí estamos inacabados. Pues algo acabados también, pero estamos inacabados. Es decir, que de puertas para adentro todos estamos en proceso. Y en la familia necesitamos al Señor porque no hemos llegado a ser todo lo que Dios quiere que seamos. ¿Estamos de acuerdo? Tú todavía no eres, tú hombre, todavía no eres lo que esa maravillosa mujer se merece. Muere. Entonces, hombres, vamos a darle la lección, ¿listo? Tu mujer todavía no eres lo que ese maravilloso hombre merece. Uy, esos hombres se ve que sacaron la cara. En el de la mañana fueron las mujeres las que sacaron la cara. Lo que quiero decir es que después de la experiencia en el templo, la Biblia no dice que Jesús, después de la experiencia en el templo, empezó su ministerio público. No, después de la experiencia en el templo, Jesús volvió a Nazaret, al hogar y a la rutina de estar en obediencia a sus padres, porque Jesús necesitaba, como todo ser humano, proceso, formación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque el crecimiento verdadero no ocurre en los momentos extraordinarios, como gente que espera ser un grande en Dios después de una vigilia, por ósmosis, que le coloquen las manos y ya sepa predicar, o que solo el don es suficiente. Jesús demuestra que el verdadero crecimiento se da en la fidelidad de los momentos ordinarios. Entonces, mientras que tú seas cumplido lavando la loza, estás siendo un buen candidato para que te entreguen lo propio. ¿Alguien está entendiendo? Porque el principio sigue siendo el que es fiel en lo. ¿En dónde lo pone Dios? Le voy a decir una verdad que yo no sé si usted me crea. Va a sonar cómica, pero es cierta. Para los que no saben, yo soy una persona del campo. Toda mi vida crié ganado, vacas, ordeñé vacas. ¿Por qué Dios me entregó y gente? Porque cuidé bien las vacas. No veo bien. Yo le dije que iba a sonar cómico, pero es cierto. Lo hablaba esta mañana con alguien. Acá hay algunas vaquitas. Mentira. Debemos entender esto que sucede en la palabra. Dios te quiere formar para que tengas, escúchame, para que tengas el carácter, la unción y la autoridad, pero sin el puesto. Entonces a mí me preocupa, y esto va para todos los que estamos aquí, a mí me preocupa que nosotros seamos una iglesia que se comporte no lista para crecer. Si nosotros seguimos manejando la iglesia como estamos, siendo incomprometidos con lo que tenemos que hacer para Dios, si tenemos un privilegio como servidores y no lo cumplimos, ¿a ti qué te hace pensar que Dios te va a dar más niños, más gente, si eres irresponsable con lo poco?
¿Qué te hace pensar que estás listo para lo mucho? Si no estamos listos, porque cuando uno entiende que la formación en Dios es esta, Dios quiere que tú seas el carácter, que tengas el carácter, la unción y la autoridad de miles teniendo 10. Si tienes 10, si tienes la autoridad para los miles, llegarán los miles. Llegará la responsabilidad de que te entreguen esa empresa, ese negocio propio, si donde estás eres fiel con lo que estás haciendo. Y eso es un principio que sigue funcionando el día de hoy. Por eso, todos los que estamos aquí necesitamos una familia para poder ser procesados y crecer, porque en la familia deseamos a veces cambios instantáneos, pero Dios normalmente forma a las personas a través de procesos continuos. La familia necesita al Señor porque la madurez va a requerir tiempo. ¿Va a requerir qué? Hace 8 días decía en este santo lugar, para los santos que hay aquí, decía, la palabra con Moisés a sus 80 años, teniendo un punto de inflexión, nos demuestra que la madurez no llega por antigüedad, sino llega por formación. Y eso es algo que tenemos que entender, porque uno en la vida se encuentra con gente con canas, pero se comportan como un niño de 10 años. Inmaduros. Por eso necesitamos al Señor para que sigamos en un proceso continuo de formación. Jesús, siendo el Hijo de Dios, continúa creciendo con una actitud de sumisión y de obediencia. Si Jesús pasó por un proceso familiar, de formación familiar, ¿cuánto más nosotros los que estamos aquí? La familia necesita al Señor porque nadie está tan avanzado como para no necesitar formarse. Por eso debemos aprender a valorar los procesos, aunque no veamos resultados inmediatos. En estos días leí algo que me marcó. Decía que muchas veces uno tiene que aprender a perdonar el proceso porque el proceso le hace a uno mucho daño. Porque si estás creciendo te está doliendo. Creo que yo ya lo había dicho, ¿no? Si estás creciendo te está doliendo. Y muchas veces en el camino del proceso que Dios nos coloca duele y tenemos que perdonar eso llamado proceso. Pero el proceso bendice en el camino. Dice la palabra que María no entendía lo que pasaba ni ocurría. Pero María atesoraba todo esto en su corazón. Es como diciendo el texto, María sabía que algo bueno iba a salir de eso. Algo bueno iba a pasar, iba a tener un propósito. Seguramente María sabía al principio, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hay temporadas en la familia o familiares en las que no vemos cambios rápidos. Pero de seguro si permitimos que Dios obre, o permitimos más bien, o nos disponemos, vamos a aprender que Dios obra en silencio, que Dios definitivamente trabaja incluso en situaciones y escenarios invisibles para luego hacerlos visibles. Por esa razón el crecimiento de Jesús no solo fue físico, sino fue intelectual, relacional, dice la Biblia que con las personas crecía en el favor de la gente y para con Dios. Es decir, que Jesús crecía integralmente. Y Dios no está interesado únicamente en que seamos personas exitosas, sino en que seamos personas maduras. Y la madurez requiere proceso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jesús es el modelo que todo hijo debe buscar ser. Jesús es el modelo de todo hijo que todo hijo debe buscar ser. Y es el modelo de hijo por el cual todo padre debe orar. Y obedece en la casa a sus padres. ¿Sí? ¿Entendió? Jesús está en la casa de su padre, en la iglesia, en el templo, y en la casa obedece a sus padres. ¿Qué padre no quisiera tener un hijo así?
que estuviera en la casa del Padre Celestial y que en la casa obedeciera a ¿quiénes? Ahora, Lucas terminó mostrando a Jesús avanzando, creciendo. La palabra clave no es perfección, es progresión. Muchas familias viven frustradas porque se comparan con ideales imposibles de alcanzar. Pero Dios nos llama a las familias no a ser perfectas de inmediato, sino nos llama a caminar con Él para que seamos transformados. Proceso continuo. Lucas no dice que Jesús creció, sino que Jesús crecía. Es una acción continua de progresión. Ahora, el crecimiento de ayer no garantiza el crecimiento de hoy. Por eso todos los días necesitamos depender del Señor. Por eso no vivamos de victorias pasadas. Es que yo antes servía. Es que, si usted supiera como yo cantaba, ¿y de qué te sirve si es pasado? Es que yo antes hacía, es que con nuestra familia eso no se imagina lo que éramos. ¿Y hoy cómo están? Separados. Entonces, ¿de qué sirve vivir de victorias pasadas? Cada etapa exige una nueva dependencia del Señor. Por eso necesitamos al Señor, porque siempre hay nuevos pasos, hay nuevas lecciones y hay nuevas áreas en las cuales necesitamos crecer. Mientras estemos en esta tierra, Dios no habrá terminado con nosotros. Lo diré otra vez, mientras estemos en esta tierra, Dios no ha terminado con nosotros. Como lo digo siempre, si respiras, todavía hay mucho que hacer. Si respiras, hay mucho que hacer. Voy terminando este mensaje para decirte lo siguiente. El texto es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque el texto también tiene estas tres etapas. Empieza con una crisis, pasa a una confusión y termina en un proceso de crecimiento. Y así es la familia pasa por crisis, pasa por confusiones, pero en Dios termina creciendo. Termina creciendo. Y el objetivo del Señor es que tú crezcas. Por eso esta es la razón por la que toda familia necesita al Señor. ¿Sabes? No porque seamos gente débil, sino porque somos gente humana. No porque seamos gente fracasada, sino porque somos gente que está siendo formada. Las familias reales no lo pueden controlar todo. Las familias reales no lo entienden todo. Las familias reales todavía no han llegado a ser lo que Dios quiere que sean. Esas son las familias reales. La familia de Nazaret no era una familia perfecta, sin embargo, en cada etapa que vivió el Señor obraba milagrosamente. Y vieron el milagro de Dios en la rutina, en lo ordinario, en la imperfección. Por eso la mayor necesidad de una familia no es el dinero, no es la educación. La mayor necesidad de la familia es Cristo. Esa es la mayor necesidad de una familia. Y lo más maravilloso de esto es que el Padre Celestial sabía cuál era la mayor necesidad del mundo y de la familia y nos envió a Cristo. ¿Qué nos envió? A Cristo. Por eso yo te quiero invitar a que hagas a Jesús miembro activo de tu casa, de tu familia. Cristo vino al mundo y pudo haber venido al mundo de muchas maneras. Yo a veces soy loquito, yo le soy sincero. A veces yo me pongo a pensar y digo: Señor Jesús, pudiste haber venido a los 30 años ya grande y haber aparecido en un platillo volador, ¿o no? Claro, puede ser. ¿De qué otra manera pudo haber aparecido Cristo en el mundo? ¿Usted qué se imagina? Entonces, un meteorito, ¿no? De alguna forma. Pero ¿sabes cuál es la manera que Él eligió? Él eligió una familia, nacer, producirle dolores de parto a una señora, nacer, ser amamantado, crecer, someterse a unos papás imperfectos, José y María. Él eligió venir al mundo habitando una familia. Entonces Jesús tuvo una mamá, tuvo un padre, tuvo un hogar, tuvo una mesa donde sentarse y tuvo una casa donde crecer. Yo creo que Jesús presenció pleitos de José y María. Yo creo que Jesús muchas veces por ahí a los 11, 10 años se metió al cuarto y decía: Señor, Padre, ten misericordia de estos dos cabezones que están a punto de darse en la mula. Y María con el sartén en la mano. Jesús creció en una familia real. Por eso entiende tu familia, porque Jesús creció en una familia real. La Biblia nos dice que María y José se decían: oh esposo amado, shalom, shalom. Una familia real, una familia cotidiana, una familia ordinaria. Y por eso Jesucristo es nuestro Señor, que nos invita a acercarnos a Él, porque Él se acercó y sabe cómo se vive de puertas para adentro. José sabe
Jesús sabe, perdón, qué es que el papá se enferme, qué es que la mamá se enferme. Jesús sabe qué es que no haya hoy nada para desayunar. Jesús sabe eso porque Jesús vivió en una familia real. Y por eso entiende muy bien, y Él sabe que en las familias reales a veces hay lágrimas, a veces hay alegrías, a veces hay conversaciones que suceden en privado a la vista de ninguna persona, que a veces hay preocupaciones, que a veces hay luchas. Pero Cristo vino a ser parte de nuestra familia. Y Jesús por eso no quiere ser una tradición religiosa en nuestra familia, quiere ser parte activo, miembro activo de nuestra casa. Por eso tú a la iglesia realmente no vienes a buscar al Señor, lo traes contigo porque Él vive en ti. ¿O no? ¿Cierto que sí? Póngale lógica. Si Cristo vive en mí, va conmigo a todo lado. Y yo prefiero creer eso y sentir que cuando voy en la moto, Cristo está conmigo. Cuando estoy en la casa, Cristo está conmigo. Él está ahí. No venimos a buscarlo realmente los domingos a la iglesia, venimos a buscar su palabra, pero a Él lo traemos con nosotros. Está con nosotros, lo llevamos al lugar donde vamos y quiere estar presente cuando enfrentemos lo incontrolable, lo incomprensible, pero también lo inacabado. Y te tengo una muy buena noticia. La noticia del evangelio sigue siendo esta: el reino de Dios se ha acercado. Y le habla a las familias y a sus miembros en este lugar que el Señor sabe lo que vives de puertas para adentro, que sabe que lo que vives es duro, es difícil. Pero te quiero decir y terminar diciéndote que la Biblia tiene un maravilloso versículo que dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Jesucristo quiere habitar de puertas para adentro. Señoras y señores, esto es de puertas para adentro. Él quiere habitar de puertas para adentro, porque donde nadie más llega, Cristo está. Donde están las heridas, donde están las preguntas, es donde Cristo quiere habitar, y quiere habitar de puertas para adentro. Padre, quiero terminar esta celebración dándote gracias. Quiero terminar dándote la gloria y la honra. Quiero terminar agradeciéndote por el espacio que nos das. Quiero terminar diciéndote gracias porque has sido claro con nosotros. Te invito a que ores. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti que escuchaste esto. Este mensaje es para ti que sabes y entiendes que Jesús quiere estar en tu familia, que Jesús quiere que lo adores allí, y que el Señor sabe las crisis que pasan. Él sabe que es una situación de escasez, una situación de enfermedad, una situación de soledad. Él lo sabe. Él sabe que es una crisis de familia, porque Él vivió en una real. Y yo te quiero invitar a que tú lo creas en este día. Quiero invitarte a que tú ores a Dios, porque cuando tú pensaste que el Señor no iba a entrar a tu familia porque tu familia no es digna, porque hay muchas groserías en el ambiente, palabras pesadas, porque hay situaciones feas que se viven allí, pues estás equivocado, porque Cristo allí donde nadie llega quiere habitar para cambiarlo todo. Y Jesús tiene el poder para hacer de tu vida algo distinto y diferente. Yo no sé por lo que estés pasando con tu familia, yo solo sé que el Señor en sus manos tiene la solución para ti. Yo solo te quiero invitar a que tú le digas: Señor, entra en mi vida más, entra de puertas para adentro en nuestra casa, ayúdanos a formar nuestro hogar conforme a tu voluntad. Yo no sé cómo estés viviendo con tu esposa o con tu esposo, qué crisis tengas, o con tus hijos ya de pronto grandes, adolescentes, y estás empezando a vivir situaciones para las que no estabas preparado. El Señor te quiere ayudar. Solo invócalo, aférrate a Él, ora a Él, entrégale tus cargas. El Señor quiere intervenir en aquello que es incontrolable para ti. Y como eres humano, se te van a salir de las manos las cosas. Necesitas al Señor. Quiero invitarte a que lo creas y a que lo invoques y a que le pidas a Él que te ayude.
Quiero invitarte a que le digas: Dios, no todo lo entiendo. ¿Cuántas esposas y esposos aquí han hecho esa oración? Señor, no entiendo a mi esposo, no la entiendo a mi esposa. ¿Qué es lo que quiere? Lo incomprensible, o en lo incomprensible Dios nos ayuda. Él nos ayuda. Él pasó por lo mismo, el Señor sabe lo que tú necesitas y vives. En tercer lugar, eres una obra inacabada. Mejor, claro que sí, mejor que antes, mejor que ayer, pero todavía Dios no ha terminado contigo. Debes seguir creciendo como Jesús crecía. Por eso te quiero invitar a que le digas: Señor, ayúdame, ayuda a mi familia. ¿Qué lecciones le quiere dar Dios a tu familia con haberlos pasado por esas crisis? Ora de esa manera y pídele: Señor, ayúdanos a aprender la lección que quieres enseñarnos. Pídele eso. Ayúdanos a aprender la lección que nos quieres enseñar con la crisis que vivimos y pasamos. Padre, yo solo te pido que esta palabra dé fruto al 100% en el corazón y en la vida de las personas y de los hermanos que están aquí presentes. Yo te quiero pedir, Señor, que tú te manifiestes con tu poder y con tu voluntad, y permitas, amado Dios, que podamos entender esta palabra y podamos, Padre Celestial, crecer en ti. Te adoramos y nuestra familia está puesta en tus manos. Es imperfecta, Señor, necesita de ti. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.